Buenas noches mis hermanos, que el Señor les bendiga. Siguiendo con estos devocionales que el Señor nos ha colocado para poder estudiar y meditar en su escritura, nos damos cuenta que el Señor en el estudio anterior nos hablaba a través del Salmo de la perfección que la Biblia demuestra de sí misma y de cómo ésta tiene un valor importante para el creyente. Si nosotros queremos que la Biblia habite en nuestro corazón, es necesario entender la perfección de ella y cómo ésta también puede sustentarse sola. Isaías nos decía que se case la hierba y marchita la flor, pero la palabra de Dios jamás perecía. O como Jesús también lo decía en el Evangelio, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora es Pedro que nos está diciendo que un creyente debe tener la necesidad, pero también tiene que tener el deseo en su corazón de la escritura. Y nos dice en su primera carta, ahí en el capítulo 2 entre los versos 1 y 2, nos da un ejemplo de la siguiente manera. Mire, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cómo crece un creyente espiritualmente? El apóstol nos dice que debemos de buscar una madurez. Pero, ¿cuál madurez? Pablo nos dice en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 13, que a la de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero, ¿cómo ocurre esto en un creyente? Pedro nos está diciendo que esto comienza cuando comenzamos nosotros a desear la leche espiritual de la palabra de Dios. Y nos asocia de la misma manera que lo hace con un bebé. Todos sabemos que los bebés cuando quieren la leche hacen hasta lo que sea, hacen lo que sea hasta que le den la leche. Un bebé usted podría entretenerlo en cualquier cosa, pero cuando tienen el deseo de tomar la leche, no hay nada que lo controle, porque ellos hacen hasta lo imposible para conseguir el alimento de la leche. Entonces Pedro nos dice que nosotros debemos comportarnos de la misma manera, no como bebés en todo sentido, sino que en el deseo de la leche. Desear la leche de la misma manera como lo hace un bebé recién nacido. Pedro nos dice que asimismo debe ser nuestro deseo por la Biblia, por la Escritura. Pero cuando nosotros comenzamos a crecer en nuestra vida, vamos tomando distintos gustos y distintos deseos por cosas que a veces no nos edifican. Pero Pedro nos enseña que solo el nutriente de la palabra de Dios es lo que realmente va a llevar a un cristiano a un crecimiento fuerte y a un crecimiento verdadero. Pedro nos da el ejemplo de un recién nacido por el solo hecho de que nosotros debemos de llegar a desear la palabra de Dios o esta leche espiritual de la misma manera, porque es totalmente necesario y vital para un creyente la palabra de Dios. Debemos de dejar todo de lado. ¿En qué sentido? Tenemos que dejar la malicia, tenemos que dejar el engaño de lado, tenemos que dejar la envidia, tenemos que dejar el hablar mal de otras personas, tenemos que dejar de lado todo lo que nos contamina y buscar lo bueno, buscar lo que nos llena, lo que nos da una plenitud, lo que nos da paz. ¿Y qué es esto que nosotros tenemos que buscar? La leche espiritual. ¿Y cuál es esta leche espiritual? La palabra del Señor. Y eso es lo que nos dice Pedro, que nosotros debemos de despojarnos de toda aquella cosa que no nos concentren o sea un alimento vital para nuestra vida. Debemos despojarnos de todo aquello que nos aleja del Señor y desear de manera urgente el alimento de la palabra de Dios, porque la palabra nos nutre, la palabra nos alimenta, la palabra sacia nuestra hambre de sed y de justicia.
La palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer, a hacernos fuertes en la fe y nos ayuda a comportarnos también de la misma manera como un varón a la estatura de Cristo. Y para eso mismo, mis hermanos, debemos y necesitamos nosotros cultivar el apetito por la Biblia. Es para eso que estamos haciendo estos devocionales, para cultivar el hábito del deseo de la palabra de Dios, para poder crecer en estatura, para poder crecer en una madurez, para poder ir cambiando y logrando en nosotros un hábito en la escritura y deseando de la misma manera que lo desea un bebé. Así nosotros también deberíamos desear la palabra de Dios. Extremadamente eh, difícil debería ser para nosotros el despegarnos de la escritura. Y hoy en día es lo más fácil que en un creyente. Hoy día de manera muy fácil nos despojamos de la escritura. Es como hoy día literalmente nosotros vemos como algo muy fácil el de hecho de no desear la Biblia. Y debería ser todo lo contrario, mis hermanos. Deberíamos nosotros desear la palabra de Dios de la misma forma que lo hace un bebé. ¿Y sabe usted cómo se puede buscar este apetito y este deseo? Cada vez que tenga la oportunidad de beber esta leche espiritual, cada vez que usted tenga la oportunidad de acercarse a la Biblia, sea como un niño, dice Pedro, que llora y patalea para ser satisfecho de su hambre. Porque sólo así, mis hermanos, crecerá y deseará la Biblia como un alimento vital. Por eso Él nos dice, desechen de ustedes toda malicia, desechen de ustedes todo engaño, desechen de ustedes toda hipocresía, quiten de ustedes las envidias, todas las distracciones. ¿Pero para qué? Dice Pedro. Para que ustedes comiencen a desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Para qué? Para que crezcan ustedes para salvación. Pero nos recuerda algo importante también. Pedro nos dice, solo si es que ustedes han gustado la benignidad del Señor. Nos llama la atención. Si ustedes realmente han gustado de la benignidad del Señor, solo así ustedes van a desear la leche espiritual. Si no, dice Pedro, ustedes están contaminados con toda malicia, están con todo engaño, con toda hipocresía, con toda envidia y tienen muchas distracciones. Entonces así ustedes no desean la leche espiritual. Por eso Pedro nos aconseja y nos dice despojémonos de todo aquello que nos aleja del alimento verdadero para nuestras almas, de lo que realmente nos ayuda a crecer y nos ayuda a madurar. Deseemos la palabra del Señor como lo desea un niño recién nacido. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos para el siguiente devocional.